La verdad es que la calle Bolívar, empatar hacia la Bolívar, la calle Imbabura y coger hacia la Bolívar es realmente complicado. Creo que estas 2 cuadras me tomó unos 15 minutos poder llegar hasta acá, así que le pido disculpas a usted y a la audiencia por el retraso. Bueno, pues más rápido en la ciudad, más rápido se anda caminando. Sí. Es un infierno que estamos viviendo, el tema del tráfico, pero muy bien. Sí, es correcto. A ver, del presidente yo puedo extraer algunas cosas buenas, decía. No quiero decir extraordinariamente buenas, porque serán extraordinariamente buenas cuando se concrete, ya cuando se haga efectivo. Pero el discurso a mí me pareció, y lo hemos dicho esta mañana, más temprano, que es un discurso de un gobernante, de un estadista, de un hombre, de un líder, de un hombre serio. A ver, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo lo puede configurar para entenderlo mejor? Ya con hechos, con algunos ofrecimientos que se hicieron. Algo para Loja también. Doctor, es que deberíamos empezar comprendiendo quizás cuáles son las mayores responsabilidades que debe tener y que tiene un gobernante. Yo lo he dicho durante muchos años, ¿no? Cuando mencionaba que el nivel de gasto al que nos llevó el gobierno de la Revolución Ciudadana era un gasto insostenible. O sea, si usted tiene ingresos de 20, no puede gastar 32. ¿Cómo hace? O sea, si los ingresos del Ecuador, usted los calcula, los establece, los proyecta y dice, a ver, cada año yo recaudo 20,000 millones de dólares. No puedo gastar 32,000 millones. Eso obviamente va a tener un efecto, y un efecto sobre todos los ecuatorianos. Lo que cualquier familia en su entorno lo hace. Una familia tiene que saber que si sus ingresos son 1,000, no puede vivir con un nivel de gasto de 1,500. Ahí va a tener un problema permanente todos los meses para suplir ese faltante, y eso le va a generar angustia, dificultades, problemas, endeudamientos, que más adelante le crea terribles consecuencias. Entonces, poner la casa en orden, equilibrar las finanzas públicas, creo que eso tiene un gran mérito, porque vivimos años de exceso, de despilfarro, de derroche, pero sin nombre. Recuerde usted cómo creció el tamaño del Estado, crecieron los gastos de una manera desmedida. Y no es que hay gastos que no sean necesarios ni sean importantes. Sí, hay gastos que son importantes, pero por eso también es fundamental que un mandatario, un gobernante, comprenda y conozca e identifique lo que podríamos llamar la calidad del gasto. ¿En qué debo gastar? Porque al final lo que administra un gobernante es el dinero de todos los ecuatorianos. Y yo tengo la impresión que a veces no le ponemos la suficiente importancia, no le ponemos suficiente interés en el manejo del dinero público, de la cosa pública. Parece que vivimos en el día a día, preocupados de nuestra situación de cada día, y no miramos qué hacen nuestros gobernantes. Y a veces nos toca pagar las consecuencias de los errores de los gobernantes en el manejo de la administración pública. Y eso es lo que el país ha vivido. Entonces, ¿a dónde nos llevó ese gobierno de la Revolución Ciudadana? Nos llevó a un nivel de endeudamiento público de 70,000 millones de dólares. 70,000. Y eso tiene consecuencias, nos guste o no. Le voy a poner un pequeño ejemplo, doctor. Además, con altas tasas de interés, ¿no? Me parece que la tasa de interés promedio en esos años estaba entre el 7 y el 8%. Vamos a decir 7%. 7 por 7, 49. Son casi 5,000 millones solo de intereses. Y póngale que tengamos que pagar a 20 años, digamos que además no eran a 20 años, eran deudas de 5 años. Póngale 10 años, 7,000 de capital anual y 5,000 de intereses, 12,000 millones al año, haciendo así números sencillitos y rapiditos. 12,000 al año de servicio de la deuda. Imagínese eso en una economía como la ecuatoriana, tener que destinar 12,000 millones anuales para pagar la deuda. Eso es un nivel de irresponsabilidad, ¿no?, que nos crea dificultades a todos.
Yo a veces miro que la gente se angustia, la gente se molesta, se indigna porque la gasolina subió 10 centavos, 20 centavos. Pero no le ponemos la misma indignación cuando el gobierno gasta demencialmente, ilimitadamente, porque también coge nuestros recursos para hacer esos gastos. Entonces, primero, para hacer un análisis de lo que un gobernante está haciendo, tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? De esto. Esto es una... Yo voy a ponerle un pequeño ejemplo. Permítame poner un ejemplo que espero no sea disparatado. Un padre de familia quiere hacerle creer a su familia que tenemos mucho dinero y que somos millonarios y podemos vivir como ricos. A su esposa, a sus hijos, abre la caja de ahorros, se toma todo el dinero de los ahorros, se va al banco, pide un préstamo, se va a la cooperativa de ahorro y crédito, pide otro préstamo, a los amigos les pide que le presten dinero y entonces empieza a gastar y empiezan a vivir bien en esa familia. Altos gastos, derroche, comodidades. Llega un momento en que ese padre está angustiado por las deudas y decide fugarse, irse, y se vuela a otro país. ¿Cómo queda esa señora, esa madre y esos hijos? Quedan endeudados y empobrecidos. Y eso es más o menos lo que pasó en este país, doctor, ¿no? Entonces, por eso decimos, y hay gente que yo le escucho, que estábamos mejor. Claro, esa familia cuando el padre se estaba endeudando y estábamos gastando y gastando, entonces estaba mejor. Y los hijitos le pueden decir, mamita, pero si cuando estaba nuestro papá aquí estábamos mejor. Sí, pero el era ficticio. Nos estaba endeudando, nos estaba arruinando para hacernos creer que estábamos bien. Todo era una ficción. Todo era una ficción. Un espejismo. Sí. Este pequeño ejemplo es... ¿válido? Yo creo que es válido para un poco tener conciencia de lo que en el Ecuador pasó esos años. Nos comimos los ahorros, nos endeudamos. Y entonces allá en el año 2017 nos dijeron, bueno, que la reelección indefinida solamente valga desde el 2021 en adelante, no va a correr en el 2017. Lindo pretexto, me voy, le dejo al bobito, perdón, entre comillas, que enfrente el desastre que yo le dejo, y después de 4 años vengo como el salvador del mundo diciéndoles, yo les hice vivir muy chévere. Eso es lo que el país ha vivido. Y entonces llega un gobierno que tenía un déficit fiscal, ya lo ha dicho, del 8% del PIB, 9% del PIB, o sea, más o menos unos 8.000, 9.000 millones de dólares como déficit. O sea, cada año le faltaban 8.000 millones al gobierno para cubrir todas sus obligaciones respecto a los ingresos que tenía. Entonces hemos tenido un primer año, y por ahora sí entramos al primer año, el primer año que he tenido que esto poner en orden. A ver, señores, tenemos que ordenar, no podemos gastar así alocadamente, tenemos que buscar cómo mejoramos nuestros ingresos, cómo bajamos los gastos, tenemos muchas deudas que ir cumpliendo. Los GAT estábamos atrasados de nuestras transferencias 3, 4 meses, no se nos devolvía el IVA, deudas que superaban, en el caso de la prefectura de Loja, para que usted tenga una idea, deudas que estaban en el orden de los 14, 15 millones de dólares. Así estábamos en el 2017, 2019. Y entonces, ir poniendo esto en orden requiere un esfuerzo. Creo que el gobierno ha tenido un poco de fortuna ahora porque ha subido el precio del petróleo, eso ayuda, ¿no? Pero eso es una partecita del alivio que se puede sentir en la caja fiscal. La reactivación económica ha permitido, y creo que hay un buen manejo en el SRI. ¿Por qué digo esto? Porque se puede apreciar una mayor recaudación tributaria, que es consecuencia, primero, de una reactivación económica ya abierta, que a su vez es consecuencia de un proceso de vacunación exitoso, y un buen control en la tributación le da más ingresos al Estado, más del petróleo, y los gastos han ido bajando los que se pueden bajar. Entonces llegamos a una situación en la que de tener un déficit de 8.000 millones, hoy tenemos un déficit tal vez de 2.000 millones de dólares. Eso es un alivio para todos. Eso implica que vamos recuperando la economía del país y es sentar las bases de un país en que se maneja bien la cosa pública y que genera confianza para lo que debe venir más adelante.
Dos cosas debe venir. Primero, la confianza para invertir por parte del sector privado. Y segundo, las posibilidades para invertir el sector público, la inversión pública. La inversión pública significa carreteras, escuelas, hospitales, canales de riego, en fin, infraestructura pública, que además esto también ayuda a reactivar la economía, a generar empleo, a mejorar la situación del país. A propósito de esto, ingeniero, el tema de la reactivación económica que involucra fundamentalmente al fomento del empleo, ¿cómo se lo mide? Hay gente que dice, no hay empleo. O sea, la empresa privada genera mucho empleo. No sé cómo se cuantifica todo. Bueno, eso lo hace el INEC. El INEC hace unas encuestas. No, pero más allá de términos estadísticos, más allá de todo eso, de manera general, sí. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se evidencia? Ya, uno puede evidenciar que se está incrementando el empleo es con el crecimiento de la economía. ¿Qué es el crecimiento de la economía? También es una forma de medir cómo está nuestro país, cuánto estamos produciendo todos los ecuatorianos, cuánto producimos todos los ecuatorianos en conjunto. Entonces, si la economía crece en un porcentaje superior al crecimiento poblacional, entonces está absorbiendo empleados, está generando empleo. Si el país crece, la población del Ecuador crece, no sé, un 2% anual, cada año hay 2% más de ecuatorianos, pero la economía tiene que crecer más del 2% para que todos los ecuatorianos que van ingresando al mundo laboral puedan tener una oportunidad de trabajo. Entonces, la economía este año, que estaba previsto que crezca al 2,8%, ha terminado el año 2021 con un crecimiento del 4,2 o 4,5%. Entonces, eso significa que está absorbiendo empleo, porque la economía ha crecido. Cierto es que hay muchísimas personas que no sienten todavía ese beneficio, porque no sienten que encuentran una oportunidad laboral. Son pocos los que encuentran esa oportunidad laboral, y hay muchos que todavía no la encuentran. Bueno, es que esto es de paciencia, y esto es de que vaya creciendo la economía, vayan incrementándose los negocios, la actividad económica, las empresas que montan sus ojos en el Ecuador, que ponen sus ojos en el Ecuador y que abren empresas, abren actividad económica, abren negocios. A eso agréguele que el Estado invierte, que el Estado también hace obra pública, y eso es lo que genera más empleo para los ecuatorianos, que es el mayor drama. Pero ¿dónde estuvo la parte más importante, el condumio de este discurso del presidente Lasso? A ver, yo diría en dos partes, ¿no? La una, en cuanto a informe de actividades, es verdad lo que el presidente ha dicho, y cuando él implementó un plan de vacunación exitoso, eso hay que reconocerlo. Es innegable. A la gente a veces no le gusta que le digan, estas son las cosas buenas, sí. ¿Cuántas vidas se han salvado gracias a un programa de vacunación intenso, de amplia difusión, y que permitió que recuperemos la tranquilidad para salir, para contactarnos, para realizar actividades y sin peligro a nuestra salud? Eso es un éxito, y creo que eso hay que reconocerlo. Sí, pero ya pasó, dice la gente, y ya bueno, pasó, ya bueno, pasó. pero cuando hago un informe de labores lo pongo ahí, ¿no? Ahí está, bueno, ya. Y nada más, ya. Y de aquí en adelante tienen que venir más cosas. Entonces, creo que el presidente primero sigue haciendo un llamado al país y sobre todo al sector político para que nos alejemos de esa mala costumbre de buscar conflictos, de buscar cómo atacamos, cómo cuestionamos, cómo criticamos, cómo le impedimos gobernar, cómo conflictuamos todo, cómo le impedimos gobernar. Le pide al sector político, eso no le genera empleo a nadie que estemos peleando, esto no resuelve los problemas de los ecuatorianos que estemos peleando en el sector político. Por favor, ayúdenos, y refiriéndose a la Asamblea Nacional, trabajemos juntos y enfrentemos los problemas, los niveles de delincuencia, de inseguridad. Los asambleístas correístas abandonaron No sé, no estoy seguro porque no estuve ayer viendo. Yo le comento. A lo que le quiero decir es que no asistió ni uno solo. Eso se le decía. No sé si es que abandonaron o no llegaron nunca. No, pues no asistieron. No asistieron. No asistieron.
Mire usted, quedaron las sillas vacías ahí. Mire usted, doctor, cuando yo ¿Qué recuerdo aporte ha hecho la cuando Asamblea en el Ecuador? gobernaba el presidente Correa, yo fui asambleísta y obviamente llegaba el presidente a presentar su informe de labores y ahí estábamos para escucharle porque es el presidente de la República. Bueno, pero usted era correísta ahí en ese tiempo. No, por favor, doctor, siempre me opuse a la mayoría de cosas porque simplemente no estaba de acuerdo, no por oponerme. Ahora, ¿qué aporte tiene la Asamblea? Que eso es lo que no se dice en el Ecuador. ¿Por qué todo tiene que ser al presidente, al gobierno, a la función ejecutiva? ¿Por qué no le pedimos cuentas al resto de funciones del Estado, ingeniero? Que todo el mundo tiene que para cobrar son puntuales, pero nadie aporta. Entonces, algún rato tenemos que pedirles cuentas también al resto de funciones. Sí, y ya ve, cuando aquí analizábamos el tema del habeas corpus del señor Glass, le decía, ¿y por qué no se cuestiona al sistema judicial? Ellos son los que emitieron el habeas corpus, ¿no? Era todo contra el presidente Lasso, ¿no? Hoy el tiempo demostró que el presidente Lasso no tuvo nada que ver, era un problema judicial, la justicia rectificó su decisión y volvió a la cárcel el señor Glass. Y lo propio, la Asamblea también tiene sus responsabilidades. ¿Qué hace la Asamblea para que se pueda generar empleo? Que es crear el ambiente propicio para que se invierta en este país. Un país donde solo nos pasamos peleando, discutiendo y conflictuando, como usted dice. Ese es un país que atrae inversiones y que genera más actividad económica que a su vez produce empleo para los ecuatorianos. No. Un país donde estamos abocados a ver cómo lo tumbamos al presidente y queremos tomarnos la Asamblea Nacional, los grupos de oposición quieren tomarse la Asamblea Nacional para buscar luego cómo destituir al presidente de la República. ¿Eso va a generar empleo para un solo ecuatoriano? Todo lo contrario. Pero es que el objetivo es ese, parece, generar conflictos, caos, anarquía, desazón en el pueblo para decir, no, este gobierno no vale, el mío era mejor. Claro. Ese es el problema al que yo personalmente como ciudadano ya no quisiera caer, ingeniero, en esto, y que revocatoria, piden las personas más descalificadas, piden revocatoria, pidamos revocatoria para toda la Asamblea, para todos los funcionarios que no cumplen hasta todo nivel, ¿no? Entonces, decíamos ayer, hay una matanza en Texas, mataron a 16 personas, un muchacho. A nadie se le ocurre pues decir que por este acto de violencia que pide la revocatoria a Biden. Claro. No, entonces es una locura aquí, estos países del tercer mundo, están que incendian carros, casas ya en Chile. A nadie tampoco se le ocurrió decir hay que votarlo a Boric. No, y eso es lo que ellos querían. Entonces, no hay paz, no hay tranquilidad. Sí, esa es una muy buena reflexión. Efectivamente, yo le pregunto, pedir la revocatoria, la destitución, ¿eso va a generar una fuente de empleo? ¿Va a resolver el problema de uno solo de los ecuatorianos? Exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Más de inestabilidad en el país. Más de inestabilidad, menos inversión, menos deseos de invertir en el Ecuador, menos de empleo para los ecuatorianos. Pero hay gente que desea eso. Pero hay gente que se pasa en la pelea, en el conflicto, en el ataque. Y que engañan. Y busquemos cómo lo destrozamos. Ingeniero, rápido, solo señor. Por el tiempo. Se acaban los intermediarios petroleros. Tremendo. Vea, vamos a acabar con la cadena de la corrupción, dijo el presidente, tremenda inteligencia. Dicen que de chanfle se lo fue bajando a cadena al intermediario, al que lo denuncia permanentemente Fernando Villavicencio. Iba a topar ese tema cuando hablábamos de las reflexiones del presidente y le agradezco por traerlo a la mesa, doctor. Mire, a ver, comprendamos lo que ocurre, ¿no? Estaban aquí, pues, aquel gobierno, otra vez, de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y entonces resulta que nos dijeron a todos los ecuatorianos, saben, se acabó la intermediación petrolera y vamos a vender directamente a los refinadores y se va a vender el petróleo ni más ni menos que a Petrochina y le vamos a vender a Petrochina nuestro petróleo de manera directa, de estado a estado, sin concurso, sin licitación, le vendemos a Petrochina el petróleo. Resulta que pues dentro de Petrochina habían también fulanitos encaramelados con los negociados, y entonces decían, ya, vendamos a Petrochina, pero se vendía solo en papeles nomás. ¿Qué hacían los funcionarios de Petrochina? Algunos funcionarios de Petrochina. Buscaban bancos europeos que les reciban esos contratos de venta de petróleo, para que ellos a su vez les entreguen esos papelitos a personas intermediarios,
que el petróleo no lo entregaban a la China. Entonces el petróleo salía del puerto de Balao en Esmeraldas, qué bonito, salía, disque rumbo a China. Resulta que el petróleo se iba al Perú, a la refinería de Talara, aquí en el norte del Perú. Ahí cerca, claro. Otro petróleo se iba a Panamá y el otro se iba a Estados Unidos. Entonces resulta que... Incluso a Uruguay, incluso dicen que uruguayos negociaban el petróleo. Pero bueno, vamos a lo de fondo. ¿Cuál es? Que resulta que como el petróleo tenía que irse Obviamente desde... que no va a llegar a Uruguay, alguien me me va a decir que a Uruguay no puede llegar, pero los negociantes eran uruguayos. bueno. Claro, aclaro eso por si acaso me vayan... Entonces resulta que ese petróleo que tenía que irse desde Ecuador hasta China, bueno, amigos, había que descontarse $4, porque el flete, resulta que el flete, llevar el petróleo de Ecuador hasta China, cuesta $4. Entonces, si el petróleo estaba a 50, pues teníamos que vender a 46, porque había que pagar el transporte, había que descontar $4. Pero resulta que ese petróleo se iba a Quisito nomás, al Perú. Ajá. Y los $4. Ese era el dinero que alguien se estaba metiendo en el bolsillo, o algunos se estaban metiendo en el bolsillo, desde algún funcionario de la empresa china, desde algunos banqueros en Suiza o en Europa, los intermediarios, alguien se estaba... Villavicencio los denuncia con nombres y apellidos, no se preocupe usted. Correcto. Entonces, el otro día el presidente anunció que se vendió en el mercado spot sin intermediarios. Ahora sí, algo más de 1 millón de barriles de petróleo. Eran 10 millones de barriles de petróleo. 10 millones se vendieron, multiplique por $4. A ver, 4 por 0, 0. 40. Entonces, era cerca de 11 millones, 44 millones de dólares que resulta que no se fueron al bolsillo de algunos intermediarios, ¿no? Sino que se quedaron para el Ecuador. Y eso es lo que hoy también permite que la economía esté mejorando. Entonces se acabó esa venta corrupta de petróleo, ¿no? Y eso el Ecuador tiene que darle valor también. Hay una ganancia ahí, hay una ganancia. Y se llegó a determinar que estas ventas además anticipadas de petróleo, en el contrato que se hizo allá en esos años, incluyen ventas de más de 1.000 millones de barriles de petróleo, que por $4 son 4.000 millones de dólares que el Ecuador perdió entre comillas. Perdió entre comillas, porque otros son los que se lo llevaron. Otros son los que se llevaron ese dinero. Hoy tenemos un gobierno honesto que está vendiendo el petróleo con transparencia, ahora sí, con transparencia y de manera directa al mejor precio que el mercado puede ofrecer. Y eso es más dinero para el Ecuador. Como usted llegó poco tardecito, disculpará, entonces vamos a terminar. Hay un tema, hay muchísimos temas de los que habló el presidente, que deberíamos hablar uno por uno, pero tengo una próxima entrevista que aspiro a abordar ahí con estos temas. Pero el tema de las carreteras, habla el presidente de una carretera de la autopista Guayaquil-Quito y de la carretera Cuenca-Guayaquil, también por el Cajas. Es lindísimo, ¿no? A mí me fascina ese paisaje que hay por ahí. Habló también de la carretera Loja-Catamayo y habló... El eje vial 4 también. De la Zamora... Bellavista La Balsa, tal vez. No, habló de la vía Zamora-Puerto Bolívar. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Bueno, no lo entendí yo, la verdad no lo entiendo. Es el eje horizontal, ¿no? Puerto Bolívar-Zamora, que... ¿Pasando por Loja? ¿Okay? Claro, por supuesto, que hay que reparar las partes que hay que reparar. El paso por Loja mismo es un tema complejo. Pero antes solamente quería hacer un último comentario respecto a esto de las cosas importantes, doctor. El tema de los medicamentos, ¿no? El gobierno está diseñando un mecanismo mediante el cual la ciudadanía va a poder ir a la receta que le entregan en el hospital público, puede ir luego a pedir en una farmacia, en cualquier farmacia, ¿no? Y resulta que el presidente nos cuenta que medicamentos que se estaban comprando a 90 centavos una pastilla, jarabe, digamos. Una pastilla, digamos. Una pastilla. Resulta que esa pastilla cuesta 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos, lo dijo el presidente también. Por eso digo yo, fíjese cómo será este país, ¿no? Los ecuatorianos que no estamos en la función pública, deberíamos analizar, ¿no?
no debería quedar un solo funcionario en el sector público a sabiendas que por corruptos hay que hacer esto. Increíble. Imagínense, increíble que el presidente tenga que ver cómo evade a la corrupción que hay en las instituciones públicas. Verás, tenemos que hacer esto porque hay demasiada corrupción. Y siguen ahí premiados, ganando sueldo, dirigiendo instituciones, cuando todos los que cumplen funciones con alguna autoridad deberían renunciar de hecho o ser cancelados, porque por ellos hay que hacer este tipo de estrategias nuevas. Sí, imagínense, tratar de evadir La corrupción. la administración pública, ¿no? La corrupción que está ahí en la corrupción, público, ¿no? Entonces, evadirlo es irnos de la receta directo a la farmacia privada, donde le pagamos directo a la farmacia a los precios reales de las medicinas. Ya no se puede más. Bueno, son cosas impresionantes, ¿no? ¿Qué gobierno y yo creo que hacer? yo solamente pediría que ojalá el Ecuador pueda reconocer y darle valor a que hoy hay un gobernante honesto y que está buscando cerrar esas puertas en las que se encuentra corrupción espantosa, ¿no? Habló sobre el tema de la violencia. El tema de las carreteras que usted mencionó, sí. El presidente ahora, después de, como él mismo lo dice, después de un año, pero un año es nada para poner orden en tanto desorden y despilfarro con el que se administró este país durante esos 14 años. Entonces, hoy viene una etapa en la que, mejorada la economía, podemos incursionar en una importante infraestructura pública. Y hay carreteras, yo siempre lo decía aquí en Loja, pregunto si su memoria lo recuerda, dice, mire, en Loja sí se hicieron vías, sí se hicieron carreteras, pero no se toparon. Se reconstruyeron vías. No se toparon las dos carreteras más importantes, digo importantes por el tráfico que soportan, no se toparon en esos 10 años de abundancia. La vía Loja-Catamayo y la vía Loja-Vilcabamba. Son las dos vías de mayor tráfico en nuestra provincia, las de mayor tráfico. Y que por la cantidad de vehículos que circulan por allí, por la cantidad de usuarios que tienen estas dos carreteras, son las que deberían concitar la mayor atención. Bueno, hoy se va a arreglar la vía Loja-Catamayo en este gran proyecto de ampliación. Queda pendiente la vía Loja-Vilcabamba, es un proyecto también complicadísimo, ¿no? Pero también esa que sigue de Vilcabamba hacia la Balsa, que es del eje vial 4, van a ser intervenidos por el gobierno. Creo que a nivel nacional, el hablado de la autopista Quito-Guayaquil, también deberíamos decir lo mismo. Obviamente hay que reconocer que esa debe ser la vía más importante del Ecuador. Sí, pero no habló tampoco de la vía Machala-Guayaquil, por ejemplo, que está completamente destruida. Sí. Y a nosotros nos sirve. Sí. Ya ahora no hay paso por el Cajas, sí. Vamos por esa vía. Sí, no, sin duda es una vía importante. Pero usted sabe que ahí hay un problema, es que si tuviéramos el tiempo, hay un recurso de protección constitucional que le impide al gobierno implementar peajes en un sector de la vía Guayaquil-Machala, puesto por un asambleísta social cristiano, en ese afán de dañar todo, de impedir, y eso está impidiendo que sea ampliada la vía Machala-Guayaquil en el tramo que no está ampliado, ¿no? ¿Sabe que hay un recurso judicial que está impidiendo avanzar en ese proyecto? Fíjese, le puedo comentar en cualquier momento. Fíjese usted todo esto, entonces tantos temas que se quedan del presidente, pero claro, habrán otros temas de los que nada dijo, ¿no? Nada dijo y seguramente... Yo creo que el presidente también tuvo un mérito, déjeme terminar con esto, doctor, que también ha dicho, tenemos errores, tenemos falencias, tenemos temas pendientes. Yo creo que es un mérito siempre de un ser humano decir, esto no es perfecto, aquí hay cosas pendientes, hay errores, y yo creo que el primer paso para rectificar los errores es reconocerlos, y eso también es un mérito de un ser humano. Gracias, ingeniero. Gracias.